Modo conversación. Es la entrevista en www.copano.news por La Clave. ¿A quién baja antes? ¿Baja a Peso Pluma o a Javier Milei? Buenos días, Alberto, ¿cómo te va? Falta un poquito. ¿Qué tal? Ahí sí, ahí Bien, está. acá, bueno, creo que existe una columna que provocó algo. Hizo dos columnas. No, es una trilogía de columnas, porque también la declaración es bastante larga. Falta la tercera, el Imperio Contraataca. Claro, estamos en medio de esto. Sí, es una especie de Rogue One la declaración que hizo de respuesta el día viernes. Y ahora todo el mundo está atento a lo que vaya sucediendo. En 10 días tiene que responder a Contraloría, TVN, La municipalidad y la municipalidad de de Viña del Mar, dando a entender que quieren saber por qué se llevó a Peso Pluma. Ahora, hay una respuesta, si uno tuviera que analizarlo. Es un artista importantísimo. Pero el debate, Alberto, es ¿por qué es un problema Peso Pluma? Quiero volver a ese punto de reseteo y entender tu punto de vista. A ver, es que, mira, es bien simple, tiene que ver con una perspectiva, que es una perspectiva de las políticas públicas, que tiene algunos elementos de las perspectivas jurídicas sobre lo público, la visión administrativa. Dado que esto ocurre con recursos públicos, me dicen, no, que lo financian los que licitaron un derecho que está en entidades públicas, y además uno de los que licitó es un ente público también. Es una empresa pública, una empresa del Estado. Esto ocurre en un recinto que es del Estado. ¿Ya? O sea, yo, por ejemplo, no puedo hacer cosas por mi interés particular en mi oficina pública. ¿Ya? Yo he conocido casos de sumarios administrativos porque hay personas que fuera del horario de trabajo, pero en las dependencias de un organismo público, ¿ya? Han tenido relaciones sexuales, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Bueno, pero eso, ¿cuál es el problema? El problema es que están ocupando un mobiliario público. Ese es el problema. Entonces, parece medio absurdo, pero es así el problema. Son recursos públicos que están siendo utilizados. Aquí lo que estamos hablando de la Quinta Vergara, estamos hablando de un festival que está organizado históricamente por el sector público y que la Municipalidad de Viña es quien comanda esto. Y por tanto, cuando la Contraloría le dice, dígame por qué, lo que le está pidiendo no es que le diga porque es súper famoso y es un gran invitado. Le está preguntando por qué esto es un acto administrativo válido, por qué esto es relevante para el Estado. Eso le está preguntando. Entonces, es más compleja la pregunta. Y tiene que ver con el hecho de que es lo que yo he planteado, que tiene que ver con el asunto de que finalmente una cosa es que tú digas, esta persona tiene todo el derecho a cantar lo que quiera, libertad de expresión, y otra cosa es que tú digas, ok, pero ¿puede el Estado estar invirtiendo muchísima plata para poder combatir el narcotráfico, habiendo establecido que además la narcocultura es un problema, habiendo establecido todo eso, e invirtiendo en eso, y al mismo tiempo poner dinero para promover la narcocultura, entendiendo que este señor es un señor vinculado al mundo narco, que tiene suspensión de 5 conciertos hace un par de meses atrás, por conflictos entre narcos, entre los narcos amigos y los narcos enemigos. En Tijuana. ¿Ya? En Tijuana, pero después se suspendieron 4 conciertos más, ¿ya? por esa suspensión. Todo parece indicar que además eso fue lo que le costó el hecho de que luego de ser evidentemente el que iba a ser el más premiado de MTV, como se pronosticaba, no recibió ninguno de los premios. ¿Ya? Y estamos hablando de una persona que ha reconocido en entrevista, las pocas veces que se ha referido a este tema, que él sí recibió pedidos por encargo. Y los pedidos por encargo, evidentemente, no solo de Juan Sebastián Bach y la monarquía para una misa fúnebre o una misa solemne, ¿ya? Para comer, sino que estamos hablando de encargos que resulta que nosotros vemos los nombres en esos encargos, vemos los nombres de quienes están siendo resaltados, honrados en esas canciones. Entonces, perdón, pero estamos hablando de una situación que es bastante límite y donde nosotros tenemos que pronunciarnos como país. Si a mí me dicen yo no estoy de acuerdo por tales y tales razones, las autoridades, nosotros insistimos en esto, creemos más en esta libertad que en esta prohibición, genial, fantástico, cada uno se hace cargo de lo que dice, pero ni siquiera hay ninguna respuesta, salvo decir que se confirma, se ratifica
que además no es cierto, no está ratificado, no es verdad eso. Alberto, tú, luego del comunicado de prensa, que tú dijiste que es oficioso más no oficial, porque no tiene firmante y tú te preguntas quién finalmente es quien está hablando en ese comunicado, planteas que hay una derrota ante el narco, por así decirlo, al no permitir que finalmente Peso Pluma fuera... No sé si bajado de plano, pero sí que la discusión llegara a un nivel de que efectivamente se planteara como se está haciendo ahora, como la Contraloría está avanzando. Pero este comunicado para ti es una derrota del narco. Mi pregunta es, ¿puede calificar así como...? Porque yo sé que hablamos de narcocultura, no estamos hablando de que de que se gane el narco a nivel como pasa, no sé, en Ecuador, que tiene tomado no solo las calles, sino que las instituciones están sin poder hacer mucho ante eso. ¿A qué quiere decir con que finalmente ganó el narco cuando el Festival de Viña saca este comunicado oficioso, en tus palabras? El crimen organizado y el narcotráfico en particular es el más eficiente dentro del crimen organizado en lo siguiente. Básicamente le disputa el control territorial al Estado. Eso es lo que hace en todas partes del mundo. En eso consiste. Y ese control territorial no es solo territorial en términos específicamente del espacio físico. Sabemos que existen el espacio público, sabemos que existe el espacio digital, hay distintas formas de espacio. El espacio público también está en disputa. Y ese espacio público, tal como la industria de Hollywood, por ejemplo, promovía cierto tipo de valores, ciertas visiones de mundo asociados a la cultura norteamericana, cuando tú entras en una industria siendo muy poderoso, teniendo mucho dinero, ¿ya? Y quieres promover algo y quieres promover tus artistas, ¿lo haces por qué? ¿Porque te cayeron bien esos artistas? ¿O lo haces porque, como en este caso es explícito, ¿ya? Quieres promover una determinada cultura? Una cultura que te baja los costos. Una cultura donde se legitima, se le dice al joven, no te preocupes, puedes desear tu propia muerte porque vas a haber tenido una vida excitante, divertida, imposible de imitar por la gris vida de tus padres y de otras generaciones. Vas a pasar lo fantástico, vas a andar en los mejores autos, con la mejor ropa, vas a tener la posibilidad, nunca habla de otra cosa que no sea contratar a las mujeres más bonitas, ¿ya? Nunca hizo una cosa distinta a esa, y resulta que nos encontramos con esto, salvo el último año que giró ya con la masividad que tenía, hace canciones que no son de él, de hecho, que son de otros grupos, que se vinculó con ellos, las compró, supongo, no tengo idea, para poder hacer canciones nuevas, pero eso es en último término, el último año. Todo lo anterior es realmente sorprendente. Entonces a mí me parece que está muy claro que se configura un escenario en el cual este es un avance, un triunfo. Es un triunfo no solo del narco, es un triunfo de una mirada donde el conjunto de espesura de la sociedad, de los mínimos valores sociales, de la discusión política, se pierde. O sea, para mí no hay ninguna diferencia entre las doctrinas que promovía Javier Milei en Argentina con esta decisión. O sea, estamos con un cantante que viene a cantarle a la riqueza, que viene a cantarle al lujo, que viene a decirnos, básicamente, lo que quiere que digamos es viva la libertad, carajo, ¿ya? Eso es lo que quieren. Alberto, eso es lo que y estamos haciéndolo. Alberto, yo entiendo perfecto tu punto de que se están ocupando recursos estatales para permitir que este artista actúe en un escenario como el Festival de Viña del Mar y mediante también la organización que está involucrada, la Municipalidad de Viña del Mar y 2 canales, uno del Estado, TVN y Canal 13. Que funciona como un privado, digamos. Y TVN que un canal que se autofinancia, que no recibe aporte del Estado prácticamente cero. Tiene que competir como si fuera un canal privado ante el 13, el Mega y Chilevisión. Yo entiendo perfecto tu punto, pero lo que tú haces mención acá, criticando a Peso Pluma como artista, por sus letras vinculadas al narcotráfico en un primer inicio, giro que también ha cambiado en su carrera. De hace poco más de un año, tal como tú mencionaste, empezó a dejar de cantar de estos temas, empezó también a cambiar su perfil, ahora pololea con Nicki Nicole, que es una artista argentina de renombre, y hace poco sacó un tema fue hace 3 días, 4 días, con Kali Uchis, donde habla de amor y ya ni siquiera hace narcocorrido, de plano hace pop R&B. Entonces, mi punto ante esto es, entiendo que acá tú planteas que Peso Pluma,
con su ideología, llamémoslo así, que plantea en sus primeras letras, también digámoslo así porque considero que hay un cambio también. Yo creo que también por la misma crítica que hay al respecto, ha mutado a hablar de amor más genérico y no muy distinto al de otros cantantes urbanos y cantantes de pop. Bajo esa lógica y atendiendo también a lo que planteó la diputada Joana Pérez del Partido Demócrata, de que impulsar un proyecto de ley para prohibir que cualquier cantante que promueva la narcocultura tenga espacio, y bajo tu lógica de que al permitir que avancen, más allá si en un espacio con fondo del Estado o no, es promover la narcocultura y por ende entiendo que un triunfo. Esa ley tendría sentido pensando que además también mencionó artistas chilenos como Cris MJ, Jere Klein, Pablo Chile, que, por ejemplo, Pablo Chile, yo tuve la suerte de conversar con él en Chillán en un evento y me planteaba que él en un inicio comenzó también cantando canciones vinculadas a la delincuencia, al narco, y dejó de hacerlo hace un tiempo porque, me lo planteó, maduró y ya no cree que haya que hacer apología. Sí cree que hay que retratar la realidad, pero la apología está mal y también se refiere hacia Peso Pluma. En esa línea, en la propuesta de ley, el proyecto de ley de la diputada Joana Pérez, ¿te hace sentido en función de lo que tú has planteado en tu primera y tu segunda columna? No, la verdad es que no. Hay otro proyecto que se hace, creo que ya está moviéndose en el Congreso también, que presentó, entiendo, el día de ayer el diputado Jaime Araya, que me parece más prudente, mejor diseñado. Creo que hay que ser meticuloso con estas cosas. No se trata de si apoyan o no apoyan el genérico de la idea. Yo creo que aquí hay una cosa que es bien específica. Yo no tengo ningún problema, al contrario, habría aplaudido a Peso Pluma si hubiese ocurrido que nos encontrábamos ante la situación de que él nos venía a decir el año pasado: voy a cambiar mi forma de hacer música porque la verdad es que me arrepiento. Creo que eso es humano, es comprensible, ¿ya? Las culpas del pasado, si no hay denuncias, no hay delitos, qué sé yo, se entenderán, ya está bien. No pasa nada. Creo que ese es el valor de la discusión. El punto de fondo es que estamos hablando de algo muy importante. Estamos hablando de sociedades que están... la dimensión normativa, ¿ya? Y esto, la izquierda, lo hemos dicho 1000 veces desde la izquierda y desde el Frente Amplio. La seguridad no son solo policías. La seguridad no son solo policías. Entonces yo voy y digo, la seguridad también es narcocultura. Y me dicen, no. Bueno, no dicen no. No dicen no tampoco, no responden. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema. En este momento yo creo que está muy claro que el problema de fondo radica fundamentalmente en un tema político. Las regulaciones que se hagan me parecen que mientras sean lo más moduladas posible, lo más inteligentes posible, lo más proporcionales posible al problema, es mejor. Si nosotros vamos a salir a censurar todo, ¿ya? No tiene ningún sentido. ¿No te gustaría haber quedado en la historia como quien habilitó una serie de censuras, por supuesto? No, yo no voy a quedar No, mira, a mí no me interesa quedar en la historia por ninguna propuesta de este orden. Siempre me interesan, han sido más intelectuales. Fíjate que este tema yo lo venía pensando hace mucho rato y no le había tomado, no había considerado que se fuera a transformar. Yo escribí una columna escrita, estamos hablando de una columna escrita, la mayor parte de las veces no te la comenta ni tu abuelita, o sea, no... Bueno, es pero una lo cosa... hiciste en BioBio, que es el portal de noticias más visto del país. Pero escribo todas las semanas, Nicolás, escribo todas las semanas en BioBio, o sea, no tiene ninguna pero novedad. era una que escriba en referencia, BioBio. Alberto, no me venga o sea, ojo, yo aquí quiero hacer una aclaración. Tengo las máximas simpatías por Alberto, por más que hay un punto en que, y lo voté, yo voté a Alberto y lo digo en público. Alberto Mayol, Alberto no Mayol. Fernández. No, Alberto Fernández. Yo voté. No, ahí no, la dieta admite que lo votó. Pero sí, he votado por Alberto Mayol, tengo la máxima simpatía, el respeto intelectual, etc. Pero a mí me parece que hay un punto que hay que tocar dentro de la conversación. Son 3 puntos los que a mí me parecen más polémicos. El primero, que tiene que ver con la realidad y lo concreto, que es que el Festival de Viña es un evento masivo que debiese reflejar los gustos de la masividad. Eso a mí me parece que parte de época, y el acto de que se suban al escenario artistas que son políticamente incorrectos han sucedido en toda su historia. O sea, se subieron los Tigres del Norte. Creo que ahí hay un punto que hay que poner en la mesa. Segundo, que efectivamente hay un contexto especial,
que tiene que ver con la batalla con el narco, con lo injusto que es que tenga tantos recursos, tomando en cuenta que lo hace desde la vía de la ilegalidad, pero que a la vez está, tal como en el Festival de Viña, la búsqueda del reflejo de lo masivo, también inserto en nuestras conversaciones del día a día. O sea, mal que mal, y aquí hay un punto que te han puesto varias veces y tú has respondido, La Cosa Nostra es una obra sobre el crimen organizado, con valores, pero indudablemente uno puede hacer el cuadro de época y decir cuando se estrenó la cinta de Francis Ford Coppola en su momento también produjo debates de este tipo. Y en tercer lugar, creo que también es relevante entender que de pronto uno podría leer dentro de tu lectura experiencias políticas anteriores que algunos podrían considerar, como se dijo en redes sociales, y a mí me gustaría que tú lo respondes todos estos puntos, como personales. Yo la verdad he seguido toda la conversación sobre el tema. Creo que el viernes la declaración de respuesta, porque la declaración es poco justa, porque trata de censurador y no de instalar una idea. Creo que ahí uno tiene motivos para sentir emociones. Pero creo que tampoco la respuesta también se va en ciertos puntos, en algunos escapes y capítulos que tienen que ver más con lo tuyo como autor, más que con la idea. Desde ese punto de vista y haciendo toda esta síntesis, también hay gente que plantea que es aporafóbica tu mirada, porque incluso elítica. ¿Qué le podría decir a esa gente? Bueno, vas a tener que dar otro programa para contar todas esas cosas, pero mira, te resumo, trato de resumir lo mejor posible, en breve, todo eso. A ver, respecto a que hayan habido otros artistas antes que hayan planteado cosas equivalentes, o sea, no solamente plantear el tema narco, sino que además promoverlo, ¿ya? Yo desconozco. Yo me enteré de Peso Pluma hablando con académicos mexicanos que me plantearon lo grave que era hace muchos años, cuando recién partió, cuando no era conocido, y yo entonces lo guardé en mi memoria, y como me preocupo de ver ese tipo de fenómenos, porque trabajo muchos temas de cultura, me fui metiendo, y cuando aparece entonces en la parrilla del festival, me pareció muy grave, y cuando veo que además está creciendo mucho el tema narco, y matan a esta muchacha, la narco-influencer, entonces ahí ya me entro más a discutirlo, lo dije en varias presentaciones, lo planteé en muchas conferencias, lo comenté con ciertas personas, se escribió antes, el mismo Joaquín lo había escrito antes porque conversó conmigo sobre este tema y le interesó, se puso a investigarlo, en fin. O sea, esto es así de simple. Si alguien dice, oye, ¿por qué no lo dijiste antes? No tengo idea, está lleno de gente que no ha dicho antes, y hay antecedentes históricos siempre para todo lo que quieras decir. Me parece el peor de los argumentos existentes que me haya demorado yo, ¿ya? Y sea culpa mía, porque yo me demoré más en decir lo que pensaba sobre X cosas. A los Tigres del Norte no los escuché nunca, a Peso Pluma sí. Respecto, y no sé lo que cantan los Tigres del Norte, no sé si es apología o es algo parecido, no tengo idea. En segundo lugar, respecto a lo de La Cosa Nostra, es ridículo. Mira, hay la diferencia entre leer y no leer. El señor Rementería, el diputado, ya, si lee, porque yo cuando voy a hablar de Peso Pluma, me leo a Peso Pluma, mira qué cosa más notable, me enorgullezco, ¿ya? Leo de lo que voy a hablar, es fantástico, ¿ya? Bueno, resulta que el señor de Rementería, si hubiese leído, yo voy a la esquina, si quiero hablar contra alguien que escribió un libro sobre el tema, me compro el libro, o se lo pido por PDF si quiero entonces ahorrármelo, ¿ya? Y se lo mando y él lo revisa. Entonces se da cuenta de que lo que yo sostengo es que es un excelente ejemplo para entender la teoría política de Maquiavelo, porque en realidad el señor Mario Puzo no tenía la menor idea de la mafia, y lo que hace es que adapta el tema de la mafia en Estados Unidos, la mafia italiana en Estados Unidos, lo adapta a través de Maquiavelo, cosa que me doy cuenta a partir de citas exactas que hay en ambos libros, ¿ya? Y entonces, planteo de que es un excelente elemento pedagógico, de hecho nuestro proyecto se llama La Cosa Nostra, Pedagogías del Poder, ¿ya? Para poder explicar el poder. ¿Por qué? Porque el poder se asume en la teoría política, Max Weber, Hobbes, Maquiavelo, se asume que siempre tiene una dimensión del mal dentro que debe estar ecualizada de alguna manera por el bien. Entonces, dado eso, entonces planteo que es un buen ejemplo para operar con ejemplos que se entienden mucho más que los que pone Maquiavelo, que son del Imperio Romano. Básicamente es eso, y es una forma de hacer docencia y de enseñar a entender el poder.
de ahí a una apología al mundo del crimen organizado, ¿ya? Bastante lejos. En tercer lugar, a ver, perdón. Yo tengo una experiencia con el Frente Amplio. Pensé que esa experiencia siempre fue muy gentil. Tengo una experiencia en la cual yo fui siempre muy gentil en dejar que el Frente Amplio pudiera crecer y desarrollarse sin que yo contara gran parte de las cosas que no las he contado. Aquí las tengo guardadas para mis memorias, pero que reflejan una forma de conducta que yo pensaba que era privativa en la relación conmigo o con un par de personas y que veo hoy día generalizada. Un vaciamiento del sentido, una forma de hacer política desde el llanto por un lado y la agresión por el otro, ¿ya? Esto es mucho bullying, esto es como un colegio cuico lleno de bullying, ¿ya? Donde tú dices algo y llegan todos en fila a atacar personalmente. Cada vez que digo una cosa aparece una foto de mi padre. Perdón, pero yo soy alguien que rompió con los nexos, con los contactos, con todo lo que tenía y tiene mi padre. Yo rompí con ese mundo. Pagué el costo de romper con ese mundo. No me fui a estudiar a las universidades que estaban más cerca de él, me fui a las más lejanas a él. No, me fui a otro mundo. Me salí de ahí. No usé las redes de mi familia para crecer como muchos de ellos. Aunque estaba en contra, pero usaba las redes de mi familia para crecer. Yo no lo hice. Entonces, que me vengan después a decir, mira, es que estás sangrando, estás hablando por la herida. A ver, claro, hablo por una herida porque me hicieron 2 juicios sumarios dentro del Frente Amplio. Me quisieron suspender éticamente para ser candidato a nivel nacional por una cosa que no tenía ningún mérito al respecto y que todo Chile supo, que fueron los audios con Natalia Castillo y con Giorgio Jackson. Y luego me expulsaron y yo fui a tribunales y gané. Me expulsaron del Frente Amplio y gané en tribunales. Y no volví, solamente les puse el papel encima y le dije, gané. Está claro, ¿no? Entonces, tú me dices, ¿eso no es un antecedente? Cuando me vienen a hablar de un criterio justo, de la igualdad de las personas, de la libertad de expresión, lo que más les molesta es las cosas que yo he dicho. ¿De qué creencia en libertad de expresión me pueden hablar? Me parece obsceno. Podría contar una cantidad de cosas espantosas. Y de verdad, lo único que yo considero es que esta forma de hacer política no puede seguir. Aquí necesitamos que haya contenido y que haya discusión. Y como diría Leonel, que gane el más mejor. Alberto Mayor esta mañana. Muchas gracias, Alberto, por esta conversación que ha explorado la polémica del verano. Digámoslo, por lo que vamos el 16 de enero, es el trending. La polémica del año hasta ahora. Hasta el Gracias, momento Alberto. la polémica del año. Vamos a Un ver abrazo. si hay refuerzos policiales ese día de Peso Pluma. Chao. Chao, que estés bien. Vamos, Chao a todos.